Desde la pantalla Pacientes podemos ingresar a la ficha Consultas desde el cuadro de resumen de prestaciones. Como podemos observar en el ejemplo, el paciente tiene 2 consultas realizadas. Para ingresar en la consulta debemos hacer clic en el número de la columna listado y accederemos a una planilla en donde se encuentran listadas todas las consultas realizadas por ese paciente. Seleccionamos una de ellas con doble clic y de ese modo se abre la ficha Consulta. La ficha presenta sectores de anamnesis, examen físico, resumen clínico, diagnóstico, plan de estudios y plan terapéutico, con campos numéricos, de texto y alfanuméricos. Al ingresar a estos, se despliegan listas de opciones que permiten minimizar la escritura por teclado, o pueden ser ignoradas escribiendo lo que se desee, como se muestra a continuación. Existen múltiples botones de color anaranjado con diversas acciones específicas. Al activar en secuencia los botones Add e Info, en el sector Diagnósticos, Cardiobase listará los diagnósticos posibles en base a la información ingresada en la ficha. En la parte inferior se encuentran listados todos los archivos relacionados a los que se puede acceder de modo similar a lo indicado en la ficha de pacientes. Los pequeños botones anaranjados nos permiten ingresar a las diferentes pantallas para ingresar nuevos estudios complementarios, electrocardiogramas, ecocardiogramas en 2D, ergometrías o laboratorios, sin salirnos de la pantalla principal de consultas. Como podemos visualizar, tenemos también la opción de ingresar a todos los estudios realizados por el paciente. Para ello tenemos 2 caminos. Uno de ellos es el caso de hacer clic en el número que está al lado de los botones anaranjados. Por ejemplo, en el sector Estudios, al hacer clic en el número 2, nos lleva a una planilla donde se encuentran listados todos los estudios complementarios realizados por ese paciente. Cabe señalar que al tener más de un estudio realizado, se nos despliega la planilla listando cada uno de los estudios complementarios. En el caso que solo existiera un estudio realizado, como por ejemplo en el sector laboratorio, al hacer clic en el número 1, se abrirá la ficha automáticamente mostrando la información requerida. Asimismo, si ingresamos en el número que se encuentra al costado de cada uno de los botones anaranjados, podremos visualizar todos los estudios realizados por el paciente sin tener que salir de la pantalla principal de consultas. El otro camino es seleccionando el estudio que deseamos ver directamente del listado, mostrado en cada sector. Como por ejemplo en el sector Estudios, podemos seleccionar el estudio de rayo X de tórax realizado el 20 de agosto del 2009 y al hacer doble clic sobre él se abre su ficha correspondiente. Como podemos observar, Cardiobase Soft le permite al usuario acceder de forma rápida y sencilla a toda la información necesaria para el seguimiento óptimo de la salud del paciente. Los botones en la base de la ficha permiten solicitar estudios complementarios. Al hacer clic en alguno de ellos, aparece una ventana de diálogo apropiada al estudio que desea solicitar. Al tildar el checkbox del estudio deseado o al ingresar su nombre en el campo de texto, aparece el código prestacional, según el nomenclador nacional argentino, desde el archivo auxiliar correspondiente. Si se debe incluir un resumen de historia clínica, se activa el botón con HCL
de lo contrario se activa el botón Print. El resumen clínico que se hubiera redactado en la consulta será transferido al campo de texto en la ventana de diálogo para su aceptación o modificación. Luego se continúa con la impresión. En caso de que no se hubiera redactado resumen clínico en la consulta, lo que el usuario escriba en la ventana de diálogo será transferido a la consulta para facilitar su trabajo. En caso contrario, se mantiene intacto el texto del resumen clínico de la consulta. En esta pantalla se muestra la impresión de una solicitud con resumen de historia clínica agregado. El botón Help al lado de cada diagnóstico lleva la información científica existente sobre el tema. Cardiobase Soft muestra el archivo con datos científicos, evaluación, tratamiento, etc., relacionado al diagnóstico o tema ingresado en el campo correspondiente al botón Help activado. Si existiera más de uno, aparecerá un listado del cual se puede elegir cualquiera con doble clic sobre su línea. El archivo algoritmos es el que contiene esta información. Cardiobase Soft contiene algunos al momento de la instalación, pero el profesional usuario puede agregar, quitar o modificar registros según su preferencia. Al ir a Notas, se encuentran campos donde se puede redactar un informe clínico, certificado, resumen de historia clínica o nota de derivación. La pantalla muestra los campos de texto que pueden llenarse según sea necesario, todos en este caso a modo de ejemplo, para imprimir luego los informes requeridos. Mediante el botón Print de cada uno, se gatilla la impresión previo a la cual Cardiobase Soft alerta si faltara algún requisito. A modo de ejemplo se muestra la impresión de un certificado médico. Del mismo modo, se obtiene la impresión de una carta, informe clínico al médico derivante, resumen de historia clínica o nota de derivación. Para más información, puede descargar la guía de uso de la versión clínica de Cardiobase desde nuestro sitio web en www.cardiobasesoft.com. Muchas gracias.